El contenido de nuestro video de hoy se centrará exclusivamente en apagar nuestra mente activa, para poder alcanzar la calma y la tranquilidad necesarias para conciliar el sueño. Relájate con estas historias y cuentos que están especialmente diseñados para hacerte dormir rápido y profundamente. A través de este método podrás encontrar la paz y liberar el estrés para despegar tu mente y así poder dormir mejor y placenteramente toda la noche. Así que te invitamos a estirar tu cuerpo, cerrar tus ojos y, simplemente, dejarte llevar sin tener ninguna otra expectativa más que la de lograr un estado de relajación profunda. En los límites del pequeño pueblo de Briarwood se extendía un bosque denso y misterioso llamado Bosque del Tiempo. Los lugareños lo evitaban en invierno, cuando las leyendas decían que el tiempo se congelaba dentro de sus confines oscuros. Era un lugar de susurros antiguos y sombras inquietantes, donde las historias se tejían entre los árboles como hiedra entrelazada. Una fría tarde de diciembre, Diana, una niña de cabello oscuro y ojos avispados, decidió explorar el Bosque del Tiempo. Había escuchado a los adultos hablar en susurros sobre aquel lugar, y su corazón latía con emoción y temor mientras se adentraba entre los árboles. El aire se volvió más denso a medida que avanzaba, y el silencio era tal que parecía poder escuchar los latidos de su propio corazón. Ramas cubiertas de nieve crujían bajo sus pies, y el sol se ocultaba detrás de un dosel de ramas entrelazadas. Diana seguía adelante, sintiendo la extraña sensación de que cada paso la llevaba más lejos del mundo que conocía. De repente, Diana se detuvo. Ante ella se erguía un árbol extraordinario, con un tronco ancho y retorcido que parecía contener siglos de secretos. En su corteza, notó extrañas inscripciones y marcas. Acercó sus manos, sintiendo el calor de su aliento en el aire frío, y leyó las palabras talladas con cuidado. Quien entre aquí en invierno quedará atrapado en su época, entre las sombras del tiempo. Diana se estremeció, pero algo en su interior la empujó a seguir adelante. Con cada paso, el bosque parecía transformarse a su alrededor, como si estuviera entrando en una pintura congelada en el tiempo. Entonces, entre las sombras de un claro cubierto de nieve, Diana divisó algo extraordinario, una figura vestida con ropas antiguas, mirándola con ojos asombrados. Era una mujer con un vestido de terciopelo verde y cabello recogido en un peinado victoriano. Diana sintió que el corazón le latía con fuerza mientras la mujer se acercaba lentamente. ¿Quién eres tú?, preguntó la mujer con voz suave pero llena de curiosidad. Soy Diana, respondió la niña, tratando de controlar su asombro. ¿Qué está pasando aquí? La mujer sonrió con tristeza. Bienvenida al Bosque del Tiempo, donde los visitantes quedan atrapados en la estación que encuentran. Yo soy Isabelle, perdida aquí desde hace mucho tiempo. Diana sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Cómo puedo salir de aquí? Isabelle suspiró. Esa es la pregunta, ¿verdad? Pero mientras estemos aquí, tal vez podamos encontrar respuestas juntas. Diana miró a su alrededor, maravillada y aterrorizada por igual. Sabía que esta aventura en el Bosque del Tiempo cambiaría su vida para siempre. Así comenzó la historia de Diana en el Bosque Encantado, un lugar donde las épocas se entrelazan y los secretos ancestrales se aguardan entre los árboles. Diana se sentó junto a Isabelle en el claro del Bosque del Tiempo, con la mente llena de preguntas sobre este extraño lugar. La mujer vestida a la antigua le explicó con paciencia. Hace muchos años, comenzó Isabelle, este bosque era un lugar normal, frecuentado por los lugareños para recolectar leña y buscar hierbas. Pero un invierno particularmente frío y oscuro cambió todo. Isabelle miró hacia el horizonte como si estuviera viendo a través de los árboles hacia el pasado. Fue durante ese invierno implacable que algo sucedió. Una noche, cuando la luna brillaba sobre la nieve como plata, el bosque pareció cobrar vida. Oímos un estruendo, como el rugido de un gran viento, pero sin brisa alguna. Diana escuchaba con atención,
los ojos brillantes de intriga. De repente, el tiempo se detuvo, continuó Isabelle. Los relojes dejaron de marcar las horas, las hojas de los árboles quedaron suspendidas en el aire y las criaturas del bosque se quedaron inmóviles en sus guaridas. Diana sintió un escalofrío. ¿Y cómo pasó eso? Isabelle suspiró. Nadie lo sabe con certeza. Algunos dicen que fue la magia del bosque, despertada por algún evento misterioso. Otros creen que fue una maldición, lanzada por antiguos espíritus que habitan aquí. ¿Y qué pasó con la gente que estaba aquí cuando ocurrió?, preguntó Diana, imaginando a los habitantes del pueblo atrapados en sus propias épocas. Los que estaban en el bosque en ese momento quedaron atrapados en el tiempo, respondió Isabelle. Condenados a vivir una y otra vez el mismo día, sin envejecer ni moverse hacia adelante. Diana miró a su alrededor, sintiendo el peso de la historia en cada árbol cubierto de nieve. El bosque del tiempo era un lugar de maravillas y peligros, donde el flujo natural de la vida se había detenido abruptamente. Entonces, dijo Diana con determinación, debo encontrar una manera de romper esta maldición y liberar a todos los que están atrapados aquí. Isabelle asintió con una sonrisa triste. Eres valiente, Diana. Quizás tú seas la llave para restaurar el tiempo en este bosque. Con esa nueva misión en mente, Diana se preparó para explorar más profundamente el bosque del tiempo, decidida a descubrir los secretos que habían llevado a esta extraña ruptura temporal. Lo que descubriría a continuación la llevaría por un camino de descubrimientos y desafíos que pondrían a prueba su coraje como nunca antes. Diana se adentró más en el bosque del tiempo, con Isabelle a su lado como guía y compañera en esta búsqueda. Cada paso que daban resonaba en el suelo cubierto de nieve, y el aire estaba cargado de un silencio pesado y antiguo. La luz del sol se filtraba entre las ramas desnudas, proyectando sombras fantasmales sobre el camino nevado. Isabelle señaló hacia un sendero lateral que se internaba más profundamente en el bosque. Allí es donde debemos ir, dijo en voz baja. Es el corazón del bosque del tiempo, donde la ruptura temporal es más fuerte. Diana asintió, nerviosa pero determinada. Juntas siguieron el sendero, pasando junto a árboles antiguos y arbustos retorcidos. A medida que avanzaban, Diana notó pequeños destellos de movimiento entre las sombras, como si las criaturas del bosque estuvieran observando desde la seguridad de sus escondites. Finalmente, llegaron a un claro más grande, donde el sol brillaba débilmente sobre un círculo de piedras cubierto de musgo. En el centro de ese círculo yacía una extraña escultura de piedra, esculpida con figuras enigmáticas y símbolos antiguos. Isabelle se detuvo frente a la escultura y la examinó con atención. «Este es el antiguo altar del tiempo», murmuró. «Se dice que fue aquí donde ocurrió la ruptura del tiempo». Diana se acercó, sintiendo una extraña atracción hacia la escultura. Los símbolos tallados parecían cobrar vida a la luz tenue del bosque. De repente, un susurro resonó en el aire. Era como el eco de voces antiguas, murmurando secretos olvidados. Isabelle levantó la mirada con sorpresa. «Escucha. El bosque está hablando». Diana cerró los ojos y se dejó llevar por el susurro misterioso. Las voces parecían contar una historia de tiempos antiguos y poderes perdidos. El antiguo altar del tiempo, susurró Isabelle, solía ser un lugar sagrado donde los antiguos habitantes del bosque celebraban rituales para honrar al tiempo y la naturaleza. De repente, Diana vio destellos de movimiento entre los árboles circundantes. Criaturas diminutas, como hadas, bailaban en el aire, iluminando el bosque con su resplandor. Parecían estar relacionadas con la energía misteriosa que fluía desde el altar. Estas criaturas, continuó Isabelle, son guardianes del tiempo. Desde la ruptura, han permanecido aquí, cuidando el equilibrio frágil entre pasado y presente. Diana sintió una mezcla de asombro y temor. Estaba presenciando algo fuera de lo común,
algo que trascendía la comprensión humana. ¿Qué significa todo esto?, preguntó Diana, sintiéndose abrumada por la magnitud de lo que estaba experimentando. Isabelle la miró con seriedad. Creo que el bosque del tiempo nos está diciendo que la respuesta para restaurar el tiempo está aquí, en este altar. Pero descubrir cómo deshacer la ruptura será nuestra tarea más difícil. Diana asintió, sabiendo que esta misión era más grande de lo que había imaginado. Con el bosque susurrando a su alrededor y las hadas como testigos, se dispuso a desentrañar los misterios que habían dejado al bosque del tiempo atrapado en la eternidad invernal. La noche caía sobre el bosque del tiempo mientras Diana y Isabelle permanecían junto al antiguo altar del tiempo, contemplando las sombras alargarse entre los árboles. Las habas continuaban danzando en el aire, sus destellos luminosos iluminando el entorno con una magia ancestral. Isabelle parecía perdida en pensamientos mientras observaba la escultura de piedra con atención. Diana, por su parte, estaba intrigada por el susurro persistente del bosque y las imágenes fugaces que aparecían en su mente como destellos de una memoria olvidada. De repente, entre las sombras proyectadas por la luz de la luna, Diana creyó ver una figura vaporosa moviéndose hacia ellas. La figura se materializó lentamente, revelando la forma de un anciano vestido con túnicas que parecían tejidas con luz plateada. Isabelle se inclinó con respeto. «Es el espíritu del bosque», susurró. «Ha venido a ofrecernos sabiduría ancestral». El espíritu del bosque se acercó con una expresión serena y miró a Diana con ojos brillantes y sabios. Entonces, en lugar de hablar, proyectó imágenes en la mente de Diana, imágenes de tiempos pasados, cuando el bosque estaba en su pleno esplendor y el tiempo fluía como un río constante. Diana vio a los antiguos habitantes del bosque, hombres y mujeres vestidos con pieles y telas tejidas, reunidos alrededor del antiguo altar del tiempo. Celebraban rituales de gratitud y reverencia hacia las fuerzas naturales que los rodeaban. El bosque estaba vivo con la energía de la vida y el ciclo interminable de las estaciones. Luego, las imágenes cambiaron, mostrando la noche en que la ruptura del tiempo tuvo lugar. Una poderosa corriente de energía se había liberado del altar, torciendo y distorsionando el flujo del tiempo en el bosque. Los habitantes del bosque miraban con asombro y terror mientras su realidad se congelaba en un instante eterno. Diana sintió la urgencia de comprender lo que veía. «¿Por qué sucedió esto?», preguntó en voz baja. El espíritu del bosque respondió con palabras que resonaban en la mente de Diana. El equilibrio del tiempo fue perturbado por un evento cósmico, una alineación celestial que desencadenó una fuerza poderosa en este lugar sagrado. La ruptura del tiempo fue el resultado de un desequilibrio que debe ser restaurado. Isabelle asintió con solemnidad. Entonces, para restaurar el tiempo en el bosque del tiempo, debemos encontrar la manera de armonizar nuevamente este lugar con las fuerzas naturales y celestiales que lo sustentan. El espíritu del bosque se desvaneció lentamente, dejando a Diana y a Isabelle en silencio contemplativo. «Ahora sabemos lo que debemos hacer», dijo Isabelle finalmente, con determinación en su voz. «Tenemos que buscar pistas y elementos que nos ayuden a restaurar el equilibrio perdido». Diana asintió, sintiendo una nueva determinación arder en su pecho. La misión para liberar al bosque del tiempo de su eterna prisión había cobrado un nuevo sentido y una nueva urgencia. Con la sabiduría del pasado como guía, Diana estaba lista para enfrentar los desafíos que se interponían en su camino y devolver el flujo natural del tiempo a este lugar encantado. Con la determinación renovada, Diana y Isabelle se adentraron más en el bosque del tiempo en busca de pistas que pudieran ayudarles a restaurar el equilibrio perdido. El bosque susurraba a su alrededor mientras avanzaban, cada árbol y cada sombra pareciendo contener secretos antiguos. Después de horas de exploración, llegaron a un claro cubierto de musgo donde encontraron una serie de extraños artefactos dispersos entre las raíces de un roble antiguo. Eran fragmentos de cristales resplandecientes, trozos de metal centelleante y hojas de plantas exóticas. Isabelle se agachó para examinar los artefactos con atención.
Estos elementos parecen ser clave para restaurar el equilibrio del tiempo, murmuró. Pero necesitamos comprender cómo utilizarlos. Diana observó los artefactos con curiosidad. Cada uno parecía emitir una energía única, como si fueran piezas de un rompecabezas cósmico esperando ser ensambladas. De repente, un sonido chirriante resonó en el aire y un destello de luz cegadora los envolvió por un instante. Cuando la luz se disipó, Diana y Isabelle se encontraron frente a un ser inesperado, un anciano sabio con una larga barba blanca y una túnica bordada con símbolos antiguos. «Soy el guardián de los elementos», anunció el anciano con voz resonante. «Veo que buscan restaurar el equilibrio del bosque del tiempo. Los artefactos que han encontrado son esenciales, pero deben ser activados con sabiduría y discernimiento». Diana y Isabelle escucharon atentamente mientras el guardián explicaba el propósito de cada elemento y cómo debían ser utilizados para restaurar la armonía en el bosque. Los cristales representaban la pureza y la claridad, el metal simbolizaba la fuerza y la resistencia, y las hojas de plantas exóticas encarnaban la conexión con la naturaleza y sus ciclos. Sin embargo, el guardián advirtió sobre un desafío que enfrentarían. Para activar los elementos y restaurar el equilibrio del tiempo, deben superar las pruebas de la dualidad, dijo, su mirada brillando con seriedad. Diana y Isabelle intercambiaron miradas determinadas. Estaban dispuestas a enfrentar cualquier desafío con tal de liberar al bosque del tiempo de su prisión temporal. El guardián les entregó una serie de enigmas y acertijos que debían resolver para acceder al poder de los elementos. Cada prueba requería ingenio, perseverancia y un entendimiento profundo de los principios fundamentales que regían el tiempo y el espacio. Con determinación, Diana y Isabelle se adentraron en las pruebas de la dualidad, enfrentando desafíos que ponían a prueba su capacidad de pensar de manera creativa y ver más allá de las apariencias. La noche cayó sobre el bosque mientras continuaban con su tarea, cada desafío superado acercándolos un paso más hacia la restauración del equilibrio perdido. A medida que resolvían los enigmas, sentían la energía del bosque responder a su llamado, como si el propio tiempo estuviera esperando ser liberado de su letargo eterno. El camino por delante estaba lleno de misterios y dificultades, pero Diana y Isabelle sabían que estaban más cerca que nunca de desentrañar el enigma que había sumido al bosque del tiempo en su eterna congelación. Diana y Isabelle se encontraban inmersas en las pruebas de la dualidad, enfrentando desafíos que desafiaban su entendimiento del tiempo y la naturaleza misma del bosque encantado. El guardián de los elementos los guiaba a través de cada desafío, brindando sabiduría y dirección mientras se adentraban en un laberinto de enigmas y acertijos. La primera prueba los llevó a un claro bordeado por árboles centenarios. En el centro, había dos estatuas talladas en piedra. Una representaba al día, bañada en luz brillante, y la otra representaba la noche, envuelta en sombras oscuras. Entre las estatuas había un camino estrecho, apenas visible, que parecía desafiar la lógica. Para avanzar, deben encontrar el equilibrio entre el día y la noche, explicó el guardián. Deben caminar por el sendero sin dejarse engañar por la luz ni la oscuridad. Diana miró con atención, tratando de discernir la diferencia entre el camino iluminado por el sol y el camino oscurecido por las sombras. Con paso decidido, siguió el sendero con cuidado, confiando en su intuición y en las enseñanzas del guardián. Isabelle la siguió de cerca, sus ojos escudriñando cada detalle en busca de pistas que pudieran revelar el camino correcto. Juntas, superaron la primera prueba, encontrando el equilibrio entre la dualidad del día y la noche. La siguiente prueba los llevó a un lago tranquilo rodeado de árboles frondosos. En el centro del lago flotaban dos llaves, una de oro resplandeciente y otra de plata reluciente. Ambas llaves parecían idénticas a simple vista, pero solo una abriría el camino hacia adelante. La elección entre oro y plata representa más que un metal, explicó el guardián. Representa la dualidad de la riqueza material y espiritual. Solo la clave correcta desbloqueará la puerta hacia el siguiente desafío. Diana miró las llaves flotantes,
reflexionando sobre el significado más profundo de la elección que enfrentaban. Después de un momento de contemplación, extendió la mano y tomó la llave de plata, sintiendo una corazonada fuerte en su interior. Con un movimiento firme, Diana giró la llave en la cerradura invisible frente al lago. Un sonido suave resonó en el aire y una pasarela de luz se formó sobre la superficie del agua, permitiendo que Diana y Isabelle avanzaran hacia el siguiente desafío. A medida que enfrentaban cada prueba de la dualidad, Diana y Isabelle fortalecían su vínculo y su comprensión mutua. Juntas, aprendieron a ver más allá de las apariencias y a abrazar la interconexión entre opuestos aparentes. Al final de la jornada, cuando el sol comenzaba a ponerse en el horizonte y las sombras se alargaban entre los árboles, Diana y Isabelle se encontraron frente a una puerta tallada en un árbol antiguo. El guardián de los elementos los miró con orgullo. Han demostrado sabiduría y valentía en la búsqueda de la dualidad, dijo el guardián. Ahora están listas para enfrentar el último desafío y desbloquear el poder de los elementos. Diana y Isabelle intercambiaron una mirada llena de determinación. Sabían que la verdadera prueba aún estaba por venir, pero estaban listas para enfrentarla juntas, unidas por un propósito común de restaurar el equilibrio en el bosque del tiempo y liberar a sus habitantes de su eterno encierro. La puerta tallada en el árbol antiguo se abrió lentamente ante Diana y Isabelle, revelando un pasadizo oscuro que parecía descender hacia las profundidades del bosque. Con determinación, las dos mujeres se adentraron en la oscuridad, iluminando el camino con antorchas encendidas que sostenían en alto. A medida que avanzaban, el aire se volvía más denso y cargado de una energía palpable. Diana sentía que algo se movía en las sombras, observándolas con ojos invisibles. Isabelle caminaba a su lado, radiante de confianza pero alerta a cualquier peligro que pudiera acechar. De repente, el pasadizo se abrió en una caverna amplia, iluminada por una luz tenue que emanaba de cristales incrustados en las paredes. En el centro de la caverna, una figura oscura se alzaba sobre un pedestal de piedra. Era una sombra, un ser etéreo que parecía estar compuesto de pura oscuridad. El guardián de los elementos apareció detrás de Diana y Isabelle, su presencia reconfortante en medio de la tensión creciente. Esa es la esencia de la dualidad, explicó en voz baja. Una entidad nacida de la ruptura del tiempo, atrapada entre las fuerzas opuestas que la crearon. La esencia de la dualidad emanaba un aura de conflicto y malestar. La luz y la oscuridad parecían luchar dentro de ella, creando una tensión palpable en el aire. Diana y Isabelle intercambiaron miradas, preparadas para enfrentar este último obstáculo en su camino hacia la restauración del bosque. La esencia de la dualidad habló con una voz susurrante y fría. Sois valientes por llegar hasta aquí, pero no comprenderéis el verdadero poder de la dualidad hasta que enfrentéis vuestras propias sombras. De repente, la caverna se llenó de reflejos distorsionados, proyectando imágenes de Diana y Isabelle enfrentando momentos difíciles y decisiones complicadas en sus vidas. La esencia de la dualidad estaba desafiando sus convicciones y su entendimiento mutuo. Diana luchaba contra la autoduda mientras las sombras la rodeaban, recordando momentos en los que había sentido miedo y vulnerabilidad. Isabelle enfrentaba su propio reflejo, confrontando sus temores más profundos y sus arrepentimientos. Pero juntas, Diana y Isabelle encontraron fuerza en su unión. Recordaron el propósito que las había llevado hasta aquí y la importancia de restaurar el equilibrio perdido en el bosque del tiempo. Enfrentaron sus sombras internas con valentía y comprensión, aceptando cada aspecto de sí mismas. La esencia de la dualidad pareció cambiar, su aura de conflicto disminuyendo lentamente. Habéis superado la última prueba, dijo con voz más suave. Ahora comprendéis la verdadera naturaleza de la dualidad y estáis listas para restaurar el equilibrio. El guardián de los elementos asintió con satisfacción. Ahora, usad los elementos que habéis reunido y unid vuestras fuerzas para liberar al bosque del tiempo de su prisión eterna. Diana y Isabelle se acercaron al pedestal donde reposaba la esencia de la dualidad. Con determinación,
combinaron los artefactos y elementos que habían recogido durante su viaje. Una luz brillante envolvió la caverna, disipando las sombras y restaurando la armonía en el lugar. Cuando la luz se desvaneció, Diana y Isabelle miraron a su alrededor, sintiendo una paz renovada en el bosque del tiempo. El tiempo comenzó a fluir nuevamente. Las hojas de los árboles temblaron suavemente con la brisa y los susurros del bosque se convirtieron en cánticos de celebración. La misión de Diana y Isabelle no había terminado aún, pero habían demostrado que juntas podían superar cualquier desafío. Con esperanza en sus corazones, se prepararon para el próximo capítulo de su aventura, sabiendo que el bosque del tiempo les recordaría siempre como sus salvadoras y guardianas de la armonía restaurada. Después de restaurar el equilibrio en el bosque del tiempo, Diana y Isabelle sintieron una paz renovada en el ambiente. Sin embargo, su respiro de alivio fue interrumpido por un fenómeno inesperado. A medida que las sombras se retiraban, una presencia oscura emergió de lo más profundo del bosque, desafiando la armonía recién restaurada. La figura se materializó lentamente frente a ellas, envuelta en una aura sombría y llena de malevolencia. Era el Guardián Oscuro, una entidad nacida de la misma ruptura temporal que había causado estragos en el bosque durante tanto tiempo. «No permitiré que destruyan lo que hemos creado», exclamó el Guardián Oscuro con voz amenazante. «El caos y la oscuridad son nuestro dominio». Diana y Isabelle intercambiaron miradas de determinación, preparadas para enfrentar este último desafío que se interponía en su camino hacia la restauración completa del bosque. El Guardián Oscuro lanzó un ataque con sombras retorcidas que se deslizaron hacia ellas como serpientes. Diana esquivó ágilmente, mientras Isabelle invocaba una barrera de luz para protegerlas. La batalla entre la luz y la oscuridad estaba en pleno apogeo, con el destino del bosque del tiempo en juego. El Guardián Oscuro parecía invencible, su poder alimentado por la misma oscuridad que había atrapado al bosque en su eterna prisión. Diana y Isabelle luchaban con todas sus fuerzas, confiando en su unión y en la sabiduría que habían adquirido a lo largo de su viaje. La batalla se prolongó, con el bosque del tiempo temblando bajo la influencia del conflicto. Los árboles gemían y las criaturas del bosque se escondían, presenciando la lucha épica entre el bien y el mal. Finalmente, Diana tuvo una idea audaz. Recordó las enseñanzas del Guardián de los Elementos sobre la dualidad y la interconexión entre opuestos. Convocando todo su coraje, Diana se acercó al Guardián Oscuro, extendiendo una mano con determinación. «Comprendo tu dolor y tu angustia», dijo Diana con calma. «Pero la oscuridad no puede existir sin la luz. Deja que te ayudemos a encontrar el equilibrio». El Guardián Oscuro vaciló por un momento, sorprendido por las palabras de Diana. Una parte de él parecía anhelar la redención, mientras que otra parte resistía con furia. Isabelle se acercó, su presencia radiante irradiando compasión. «El equilibrio no significa la aniquilación de la oscuridad, sino su armonía con la luz», agregó. «Juntos, podemos restaurar la verdadera paz en el bosque del tiempo». El Guardián Oscuro pareció reflexionar por un momento, su aura oscureciéndose y luego iluminándose con una luz tenue. Finalmente, asintió lentamente, aceptando la oferta de Diana y Isabelle. Con un esfuerzo combinado, Diana, Isabelle y el Guardián Oscuro canalizaron sus energías, fusionando la luz y la oscuridad en un equilibrio perfecto. La malevolencia se disipó, dejando un sentimiento de serenidad en su lugar. El bosque del tiempo resonó con gratitud mientras la última sombra se desvanecía. El Guardián Oscuro se transformó en una figura de luz, agradecido por haber encontrado su paz interior. Diana y Isabelle se abrazaron, sintiendo una profunda satisfacción por haber completado su misión. El conflicto había llegado a su fin, y el bosque del tiempo estaba finalmente en paz. Con corazones ligeros y mentes llenas de gratitud, Diana y Isabelle se prepararon para enfrentar el último tramo de su viaje, sabiendo que su conexión especial y su determinación los llevarían hacia un destino aún más grandioso.
Después de haber enfrentado al guardián oscuro y restaurado la armonía en el bosque del tiempo, Diana y Isabelle se encontraban exhaustas pero determinadas. Sabían que aún quedaban desafíos por delante antes de que su misión estuviera completa. Mientras caminaban por el bosque recién restaurado, una niebla misteriosa comenzó a envolver los árboles, creando una atmósfera de intriga y suspense. Diana y Isabelle intercambiaron miradas cautelosas, alertas a cualquier nueva amenaza que pudiera surgir. De repente, de entre la niebla emergió una figura solitaria, una joven envuelta en un vestido blanco, con ojos brillantes y una expresión serena. «Soy Elara, la guardiana del corazón», dijo la joven con una voz melodiosa. «He venido a ponerlos a prueba y asegurarme de que el equilibrio que han restaurado sea genuino». Diana y Isabelle se prepararon para la prueba, conscientes de que no podían bajar la guardia incluso en este momento de relativa calma. Elara extendió una mano, y de repente, un remolino de emociones y recuerdos comenzó a girar alrededor de Diana y Isabelle. Se encontraron reviviendo momentos de su pasado, tanto buenos como difíciles, y enfrentando decisiones que habían tomado en su vida. Isabelle recordó momentos de duda y conflicto, momentos en los que había perdido de vista su propósito. Diana enfrentó sus miedos más profundos, aquellos que la habían mantenido paralizada en el pasado. Elara observaba con atención, evaluando la autenticidad del vínculo entre Diana y Isabelle y la fuerza de sus corazones. Finalmente, Elara detuvo el remolino de emociones y miró a Diana y a Isabelle con una sonrisa tranquila. «Han demostrado coraje y determinación en su viaje», dijo. «El equilibrio que han restaurado en el bosque del tiempo es verdadero». Diana y Isabelle suspiraron aliviadas, sintiendo un peso levantarse de sus hombros. Sin embargo, sabían que todavía quedaba un último desafío por superar. Para completar su misión, continuó Elara, deben enfrentar al guardián final, aquel que ha estado observando desde las sombras y que aún se aferra al poder que una vez poseyó en este bosque. Diana y Isabelle intercambiaron una mirada determinada. Estaban listas para enfrentar al último obstáculo y llevar a cabo la restauración final del bosque del tiempo. Elara les indicó el camino hacia el corazón del bosque, donde el guardián final los aguardaba. Diana y Isabelle caminaron con paso firme, su unión más fuerte que nunca. A medida que se adentraban en la espesura del bosque, el aire se llenó de una sensación de anticipación. Sabían que el destino del bosque del tiempo y de todos sus habitantes estaba en sus manos. Con valentía en sus corazones, se prepararon para enfrentar el desafío final y completar su extraordinaria misión. Diana y Isabelle se adentraron en el corazón del bosque del tiempo, guiadas por Elara hacia donde aguardaba el último desafío, el guardián de la eternidad. La atmósfera estaba cargada de una energía intensa y expectante, como si el mismo bosque contuviera la respiración. Finalmente, llegaron a un claro circular donde un ser imponente los aguardaba. El guardián de la eternidad era una criatura etérea, envuelta en una luz resplandeciente que parecía emanar del núcleo del bosque mismo. «Veo que han superado muchas pruebas para llegar hasta aquí», dijo el guardián con una voz que resonaba como el susurro del viento entre las hojas. «Pero aún queda una última prueba que enfrentarán antes de completar su misión». Diana y Isabelle se prepararon, conscientes de que este último desafío determinaría el destino final del bosque del tiempo. El guardián de la eternidad habló de la importancia del equilibrio y la necesidad de preservar la armonía entre el tiempo y el espacio. Explicó que el poder de restaurar el flujo del tiempo había sido confiado a ellos, pero que debían demostrar su compromiso final con la causa. La prueba consistía en un acto de sacrificio, un gesto de amor y devoción que sellaría la restauración del bosque del tiempo para siempre. Diana y Isabelle intercambiaron miradas, comprendiendo el peso de lo que se les pedía. Con valentía y determinación, Diana se ofreció como sacrificio, dispuesta a darlo todo por el bien del bosque y sus habitantes. Isabelle la apoyó con cariño, sabiendo que este acto sería la culminación de su viaje juntas. El guardián de la eternidad realizó un ritual antiguo,
canalizando las energías del bosque y del tiempo en torno a Dayana. Una luz brillante envolvió a Dayana, transformándola en un ser etéreo que parecía fundirse con la esencia misma del bosque. Isabelle observó con asombro y reverencia, sintiendo una conexión profunda con su amiga y compañera de aventuras. Sabía que este sacrificio era necesario para asegurar un futuro brillante para el bosque del tiempo. Cuando el ritual llegó a su fin, la luz se desvaneció lentamente, revelando a Dayana en su forma humana, pero imbuida con el poder del bosque y del tiempo. El guardián de la eternidad sonrió con satisfacción. Han demostrado su dedicación y amor por este lugar, dijo. El bosque del tiempo les estará eternamente agradecido. Dayana y Isabelle se abrazaron, sabiendo que su misión estaba completa. El bosque del tiempo floreció a su alrededor, las estaciones comenzaron a seguir su curso natural y las criaturas del bosque salieron de sus escondites, llenas de alegría y gratitud. Con corazones ligeros y espíritus elevados, Dayana y Isabelle se despidieron del bosque del tiempo, llevando consigo recuerdos preciosos y una conexión indeleble con este lugar encantado. Su viaje juntas había sido más que una aventura, había sido una experiencia de crecimiento, amistad y descubrimiento. Y aunque dejaban atrás el bosque, sabían que siempre llevarían una parte de él en sus corazones, recordándoles la importancia de preservar la armonía y el equilibrio en el mundo que los rodeaba.